El hidrómetro representado en la figura, y ahora vemos la figura, es un dispositivo para medir densidades de líquidos. El bulbo contiene perdigones de plomo y la densidad puede leerse directamente a partir del nivel del líquido en la varilla, cuando el hidrómetro está calibrado. El volumen del bulbo es de 20 mililitros, la varilla tiene 15 centímetros de longitud con un diámetro de 5 milímetros y la masa del vidrio es de 6 gramos. Vamos a ver la figura y leemos la primera pregunta. ¿Qué masa de perdigones hay que añadir para que la mínima densidad de líquido mensurable sea de 0,9 kilogramos por litro? Bueno, vamos a pensar un poco en el comportamiento que va a tener el hidrómetro o el densímetro. Tiene los dos nombres. ¿Vale? Que recordemos, es una varilla, nos dan las longitudes, las medidas de esta varilla y del bulbo, que es esto de aquí abajo, que tiene perdigones con la intención de añadir masa o de añadir peso. Esta varilla, que está sumergida en este líquido, si el líquido es muy denso, el densímetro o el hidrómetro flotará más, ¿vale? Si estamos en un líquido muy denso, flotamos más y por lo tanto la marquita esta será distinta, será una de las de aquí abajo. Mientras que si el líquido es muy poco denso, el hidrómetro se hundirá más y por lo tanto estaremos leyendo una marquita de aquí fuera, que marcará justo la superficie del líquido. Si el líquido es demasiado poco denso, el hidrómetro se hundirá y tendremos el límite de la mínima densidad que podemos leer. Entonces vamos a escribir aquí algo así: poca densidad significa que el hidrómetro se hunde. Poca densidad del líquido que queremos medir, y mucha densidad del líquido que queremos medir significaría que el hidrómetro flota. En el apartado A, la situación en la que estamos es que la mínima densidad del líquido mensurable sea de 0,9 kilogramos por litro. Es decir, estamos en la situación de poca densidad en la que el hidrómetro se hunde. Nosotros queremos que justo con 0,9 kilogramos por litro el hidrómetro no se hunda, pero con un poquito menos ya sí, ¿vale? Para que esa sea la mínima cantidad de líquido mensurable por el hidrómetro, o de densidad de líquido que puede medir el hidrómetro. Bueno, vamos a plantear la situación en la que estamos justo en flotación neutra, que se llama, que es cuando estamos a punto de hundirnos, es cuando el empuje, voy a ponerlo con palabras, es igual al peso. El empuje, ¿vale? Cuando el peso es mayor que el empuje, el objeto se hunde, el cuerpo se hunde. Cuando el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota. El punto en el cual estamos al borde de hundirnos será cuando ambas cosas sean iguales. Bueno, el empuje es la densidad del líquido multiplicado por el volumen del cuerpo y multiplicado por la gravedad. El peso, pongo una P minúscula y reservamos la P mayúscula para la presión en este tiempo, es la masa por la gravedad. Así que lo que vamos a tener que hacer es igualar la densidad del líquido, voy a poner D sub L nada más, multiplicado por el volumen por la gravedad, igual a masa por gravedad. Esta G con esta G se nos cancelan, ¿vale? La voy a borrar directamente y nos queda que densidad por volumen es igual a masa. Vale, densidad del líquido 0,9 kilogramos por litro. Vamos a pasarlo todo a unidades del sistema internacional. Con cuidado, podríamos no necesitar pasarlo todo a unidades del sistema internacional y hacer cualquier otra, pero es buena costumbre que lo hagamos todo en unidades del sistema internacional.
Entonces, voy a venirme aparte, vamos a ver la densidad del líquido en pantalla, que es 0,9 kilogramos por litro. Voy a irme aparte, voy a escribir, densidad del líquido es 0,9 kilogramos partido litro. Vamos a escribirlo mejor así. Y lo vamos a pasar a la unidad del sistema internacional, que es el kilogramo por metro cúbico. Bueno, nosotros sabemos que un metro cúbico se corresponde con 1000 litros. Los litros se nos cancelan y por lo tanto tenemos que la densidad del líquido en unidades del sistema internacional es de 900, 0,9 por 1000 kilogramos partido metro cúbico. ¿Vale? Vamos a venirnos aquí. Voy a escribir aquí 900, que es la densidad del líquido, multiplicado por el volumen. Vamos a ver el volumen de este hidrómetro. Y para eso nos tenemos que ir a los datos del enunciado. Primero nos dicen que el volumen del bulbo es 20 mililitros. O sea, el volumen de esta esfera de aquí es 20 mililitros. Y a eso habrá que sumarle el volumen del cilindro que tenemos encima, de la varilla. La varilla tiene 15 centímetros de longitud y un diámetro de 5 milímetros. Bueno, el volumen de un cilindro es igual, vamos a ponerlo aquí, espérate, bulbo 20 mililitros, vamos a cuadrar esto, volumen del bulbo 20 mililitros y la varilla tiene de diámetro, 5 milímetros y longitud 15 centímetros. 5 milímetros y longitud 15 centímetros. Bueno, vamos a pasarlo todo a unidades del sistema internacional. Los 20 mililitros, si lo dividimos por 1000 o lo multiplicamos por 10 elevado a menos 3, nos saldrán litros. ¿Vale? Para pasar de mililitros a litros dividimos por 1000 y para pasar de litros a metros cúbicos volvemos a dividir por 1000. Sería 20 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. O si queremos hacerlo en la calculadora y poner todas las cifras, pues también lo podemos hacer. El diámetro son 5 milímetros. A nosotros para calcular el volumen nos va a interesar el radio. El radio serán 2,5 milímetros, la mitad. Y 2,5 milímetros, para pasarlo a metros, será 2,5 por 10 elevado a menos 3 metros. Lo dividimos por 1000. Y la longitud, que son 15 centímetros, dividimos por 100, 0,15 metros. ¿Cuál es el volumen de la varilla? La varilla es un cilindro que tiene longitud 0,15 y tiene un radio ahí de 2,5 por 10 elevado a menos 3 metros. Bueno, pues el volumen de una varilla es pi por el radio al cuadrado, que es la superficie del círculo, de la tapa, multiplicado por la longitud. Es decir, pi por 2,5 por 10 elevado a menos 3, todo esto al cuadrado, y multiplicado por 0,15. Así que el volumen de la varilla es pi por, abro paréntesis en la calculadora, 2,5 por 10 elevado a menos 3, cierro paréntesis, elevo al cuadrado y multiplico por 0,15. Y obtengo el volumen de la varilla aproximadamente 2,945 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Pues el volumen del cuerpo será la suma del volumen del bulbo más el volumen de la varilla. Es decir, será 20 por 10 elevado a menos 6
más 2,945 por 10 elevado a menos 6. Y esto da 295, voy a redondear, voy a quitar un decimal, por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Este es el volumen del cuerpo, la suma del volumen del bulbo más el volumen de la varilla. Vamos al otro lado y vamos a ponerlo. El volumen es 2,295 por 10 elevado a menos 5. Y eso va a ser igual a la masa de a la masa del densímetro, la masa del hidrómetro. ¿Cuál es la masa del hidrómetro? Bueno, pues tenemos el vidrio y los perdigones. El vidrio pesa o tiene una masa de 6 gramos, lo voy a poner en kilogramos, 0,006, dividimos los 6 gramos por 1000, más la masa de los perdigones. Porque la masa total del hidrómetro es la masa del vidrio más la masa de los perdigones. Bueno, pues ya podemos calcular la masa de los perdigones. 900 por 2,295 por 10 elevado a menos 5. Esto en este lado da 0,0207 aproximadamente, estoy quitando decimales, y esto es igual a 0,006 más la masa de los perdigones. Si me paso el 0,006 restando, más a los perdigones, obtenemos que la masa de los perdigones es de 0,0147 kilogramos, o lo que es lo mismo, 147 gramos. Aproximadamente, podemos poner más decimales si queremos, pero aproximadamente sería eso, 147 gramos de perdigones, y con esa cantidad de perdigones, cuando el líquido tenga una densidad de 0,9 kilogramos por litro, estará justo enrasado, estará justo al borde de hundirse. En cuanto la densidad de líquido sea un poquito más pequeña, el hidrómetro se hundirá. Vamos al apartado B. ¿Cuál será la máxima densidad de líquido que podrá medirse en estas condiciones? Bueno, la máxima densidad de líquido cuando tenga la máxima densidad de líquido, el hidrómetro flota. La máxima densidad de líquido en la cual podemos medir esa densidad es cuando el hidrómetro flote por aquí. Es decir, cuando lo que haya debajo del agua sea solo el bulbo, que no tiene marquitas para medir. Aquí vamos a suponer que tiene marquitas hasta el fondo, porque no sabemos cuánto mide esto, ¿vale? Entonces, cuando haya la máxima densidad de líquido que podemos medir, todo el tubo o toda la varilla estará fuera del líquido y el bulbo estará dentro. Si flota más ya no podemos medir nada, no podemos leer nada en la escala. Bueno, pues vamos a plantear la misma ecuación. Voy a poner aquí apartado B. Y entonces en el apartado B tenemos que habíamos escrito en la ecuación anterior, aquí, densidad del líquido por volumen es igual a masa, pero por volumen sumergido. Entonces, densidad del líquido por volumen sumergido, que ahora no estará totalmente sumergido, así que no podremos poner todo el hidrómetro, es igual a la masa. La densidad del líquido es la que queremos calcular. El volumen sumergido será solamente el volumen de el bulbo.
Bueno, el volumen del bulbo habíamos dicho, lo teníamos por aquí, que era de 20 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Es lo primero que habíamos calculado. Pues 20 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. ¿Cuál es la masa del hidrómetro? La masa del hidrómetro en total era esta, era 0, la habíamos calculado anteriormente, 0,0207 kilogramos. Si no, podemos hacer la masa de los perdigones que hemos calculado más la masa del vidrio, 0,006, y nos da esto, 0,0207 kilogramos. 0,0207. La masa no cambia, pero el volumen sumergido sí que ha cambiado en esta ocasión. Bueno, pues vamos a despejar la densidad del líquido. El 20 por 10 elevado a menos 6 que está multiplicando ya, lo pasamos acá dividiendo. Y al hacer la cuenta, obtenemos 1035 en unidades del sistema internacional kilogramos por metro cúbico, o 1,035 kilogramos por litro si dividimos por 1000. Pero tenemos aquí la máxima densidad del líquido que podemos medir con este hidrómetro, porque si tiene más densidad flotará más y se nos va a salir el bulbo fuera del agua.